De mi parte, reciban un cordial saludo, señores de la organización Cabildo Cumbaltar Pastos Bogotá, señora Rosalba Alpala, señor Farud Colimba, señor Luis Coaspud. Bueno, este encuentro lo realizaremos por este medio, ya que por motivos laborales de cada uno de nosotros no ha sido posible vernos reunido personalmente, pero les agradezco su presencia. Bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan como organización comunitaria del Cabildo Indígena Cumbaltar Pastos de cómo la participación política puede contribuir hacia la construcción del voto crítico, voto de opinión que permita el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Anita, pues por invitarnos a que demos algunas breves explicaciones acerca del voto. Pues, como mi punto de vista, como ciudadanos, es una manera de que todos participemos en las elecciones, y ya llámese como en nuestra parte que es indígena, cuando nombramos al cabildo, que ahí necesitamos también que toda la población indígena se acerque a dar el voto, ¿no? También como cuando ya son horas de políticas, de tanto del gobierno, al Senado, todas las personas ya con una edad que somos de representar y participar en este voto. Entonces, pues la pregunta es, al involucrarse un proceso político, diferentes grupos sociales pueden expresar sus ideas y diferenciar sus derechos. Esto permite que la democracia colombiana sea más representativa y fortalece la convivencia, el respeto y la construcción de soluciones colectivas para toda la población que nos encontramos ya como en uso de que podamos realizar nuestro voto a todas las partes que son de la política pública. Tenemos que hacer parte ahí para también, como hoy en día esos espacios se han dado para que la mujer participemos en esos espacios y también tengamos derecho al voto. Eso sería, Anita, de mi parte, pues espero le sirvan nuestras peticiones que le enviamos por estos medios. Muchas gracias. Buenas noches. Saludar pues a la compañera Anita. Mi nombre es Farud Colimba. Hacemos parte de la organización Cabildo Cumbaltar Pastos aquí en la ciudad de Bogotá. Según la pregunta que nos hace la señora Ana, miremos de que la democracia en Colombia es fundamental, en donde todos los colombianos debemos participar en las votaciones para fortalecernos y solicitar cuando las personas ya están en su cargo, entendamos de que ellos fueron elegidos por un voto y que ese voto debe recompensar a las exigencias de la población. Entonces, entender de que el voto crítico, la política de crítica, vendría a ser de que las personas como candidatos que presentan las propuestas y los votantes estudian las propuestas con una forma metodológica para, para fortalecer sea al candidato y a la misma población con esas propuestas, ya sea entendido como el plan de gobierno, ya sea entendido como propuestas que tengan los candidatos para que se contribuya al voto. Y digamos que el voto en la política de voto de opinión
Miramos que dentro de la cuestión política de Colombia tenemos nosotros dos curules indígenas, en donde como indígenas fortalecimos a esa propuesta a llevar a unos candidatos indígenas al Senado de la República, en este caso. Entonces, como opinión, como indígenas, nosotros apoyamos esa propuesta. La misma gente, por ejemplo, si tiene una opinión de fortalecimiento a la parte de medio ambiente, entonces compactan en esas propuestas con la población. Entonces, es una opinión que fortalecen a los candidatos y a la misma comunidad. De antemano, pues la democracia en Colombia está regida por la cuestión política de Colombia y no debemos escatimar esfuerzos para que seamos bien representados, ya sea con un voto crítico o un voto de opinión. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos los que participan en este importante foro de análisis sobre la participación política, el voto crítico para construir democracia, ¿no? Yo partiría de dos cosas. La democracia por sí sola no existe. Y las comunidades sin democracia tampoco existen. Entonces, como lo uno con lo otro, son complementarios. La democracia entendida en la Constitución como un derecho, pero también como una herramienta. Las comunidades se organizan con base en esa herramienta que dice la Constitución, la participación política y la democracia. Entonces, lo uno va combinado con lo otro. ¿Y por qué la participación de los, no digamos solo de los pueblos indígenas, sino de todos los sectores de la sociedad? Yo creo que en este periodo del último gobierno se ha dado un poco más claridad de los derechos que tenemos la diversidad de sociedades que tenemos en Colombia. Somos muchas sociedades y también son muchos los problemas y los desafíos que se presentan en estas comunidades. Pero hay puntos comunes que nos unen. Por ejemplo, la educación es un punto común que nos une a todos como colombianos. El tema de salud es un punto común que nos une a todos. El medio ambiente es un tema común que nos une a todos. La economía es un punto común que nos une a todos. Entonces, mire que hay puntos comunes donde nos converge unirnos para participar. Cada sociedad con sus diferentes formas de propuestas, eso es cierto, porque cada sociedad tiene un enfoque. En el caso de indígenas, el enfoque es cultural. En el caso de campesinos, tal vez el enfoque es agrícola. Y así sucesivamente, pues habrá varios enfoques. Entonces, la democracia con la participación se forma uno solo. Y cuando esa democracia no tiene participación, esa democracia se diluye, no se ve legitimada por las personas. De ahí la importancia de motivar a los jóvenes, a los adultos y a todos, que la gente salga, concurra al ejercicio de la democracia. No por ir a defender un puesto de trabajo, ni por defender a mi amigo, o a mi compadre, o a mi tío, o a mi padre. No. El motivo es que tras de eso hay una propuesta de estos sectores sociales. Y cuando esas propuestas son trabajadas en conjunto, llámese en micas de pensamiento, llámese en círculos de palabra, llámese en encuentros de saberes o en reuniones macro, como se quiera decir, nacen esas propuestas. Y esas propuestas son las propuestas diferentes a tal vez a una
misma democracia. Y cuando esas propuestas hacen parte de un conglomerado que llama política pública, es cuando va entrando la divergencia. Y la divergencia es entendida como lo crítico. Pero lo crítico no como las personas a hablar fuerte, criticar fuerte, inclusive armar confrontaciones. Esa no es la política pública y se me fue. Bueno, la política pública crítica. La política pública crítica prácticamente es que la comunidad participe, que la comunidad defienda esos derechos que están dentro de esas comunidades. Entonces, eso se convierte en una política crítica que le obliga al Estado, al gobierno, a quienes están al frente, generar un espacio de concertación para adaptar esa política pública a determinado gobierno y poder corresponder a los desafíos que se les presenta a estas comunidades. Entonces ahí la democracia lógicamente se legitima, se reaviva. Y cuando esas propuestas se materializan y se hacen realidad, las comunidades les llama la atención, entonces en participar mucho más. Y entre más participemos, mayor legitimidad hay en los procesos electorales. De lo contrario, si no hay participación de los sectores sociales, pues la democracia tambalea. La democracia se siente débil. Y la misma Constitución. Por eso ustedes cuando escuchan veces conferencias de políticos, de esto y el otro, también es entendiendo que la comunidad participe, los jóvenes, la mujer, los adultos. Hoy en día está en moda lo de la mujer, lo de el adulto mayor, los niños inclusive está en moda. Pero no solo en moda teórica, sino la moda es participar. Y después que usted participe, entonces exige. Reunidos unas cuantas comunidades de diferentes sectores sociales y solicitando de que quieren educación y que quieren informes sobre el avance de la educación y de cómo están poniendo en línea y en regla un determinado gobierno. Y cuando un gobierno se ve arredondeado de un pueblo, de unos sectores sociales, pues claro, le toca salir y enfrentar y dar a conocer el desarrollo de eso, los avances de eso, si se han materializado o no se han materializado. Entonces, de ahí la importancia de la democracia, de ahí la importancia de la participación de los sectores sociales. En Colombia aún existe un porcentaje alto de apatía a la política de muchos sectores. Dicen, ¿yo qué hago con ir a votar? Yo con eso no saco nada. Mire, esa es una situación que falta llevar una pedagogía hacia el pueblo, hacia las comunidades y hacer ver de manera detallada de que nosotros vivimos acá en Colombia, no estamos aislados. Nosotros somos partícipes de esa Constitución, somos partícipes de esa democracia y somos partícipes de esa misma participación. Entonces, entre más sectores participen, los gobiernos asumen mayor responsabilidad. Los gobiernos deberán gobernar con más ética y mostrar la transparencia, mostrar las metas que se han propuesto y mostrar cuáles fueron los desafíos que las comunidades han propuesto y que se han logrado materializar. Entonces la pregunta me parece importante, tiene tres cosas: participar, voto crítico y derechos. Entonces esto nos deja claro de que hoy en día los derechos de las distintas sociedades en Colombia dependen del sector de la democracia. Porque hoy en día, si no participamos, si no estamos activos, entonces pues los honorables senadores y representantes a la Cámara en sus curules tomarán decisiones personalizadas y eso es lo que no se quiere, porque así ha venido sucediendo este país.
Pero si las comunidades participan, entonces el senador, el representante de la Cámara, tiene elementos para defender, para plasmar en una posible construcción de una ley o un decreto o una circular, que son los derechos. ¿Por qué? Porque los pueblos están participando. Cuando los pueblos participan, realmente es cuando la democracia se mejora, se fortalece y se potencia. Entonces el voto crítico queda claro que no es ir a insultar a un candidato o a un senador, a un gobierno, sino presentar propuestas alternativas. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo claro. Yo necesito seguir fortaleciendo la chagra en los pueblos indígenas. Y tal vez para el gobierno la chagra no le suene, le suena como huerta casera. Pero yo voy a hacer uso de la tecnología y voy a hacer uso de la cultura y quiero potenciar esa chagra, haciendo uso de todos los elementos que hay hoy en día. ¿Para qué? Para que la chagra primero sea un espacio de construcción educativa, un espacio de producción y un espacio de producción limpia, porque eso es lo que queremos. Y cuando eso se plasme y se le llega a un senador, a un alcalde, a un gobierno, tenemos estas ideas y consensuadas por las comunidades. Esa es una propuesta alternativa y sobre eso es lo que se viene entonces defendiendo esta propuesta y se convierte en un voto crítico. Entonces nos organizamos todos y decimos queremos la seguridad alimentaria bajo estos enfoques y nos unimos muchas sociedades y si es de esa manera nosotros participamos y no participamos. Pues claro, ¿quién va a decir que no? Vengan, presenten su propuesta, participen con el candidato que realmente entienda o el presidente que entienda esto y se materialice. Entonces mire cómo se va conjugando y cómo hoy en día se ha vuelto tan importante el proceso democrático. El proceso democrático para mí está ligado con la democracia de los pueblos. Los pueblos cuando eligen sus autoridades lo eligen desde un punto físico que es dar el voto, pero también eso vestido con la parte espiritual. Y de ahí que se habla de las autoridades naturales y elegidas. Lo mismo debería tener un presidente, un senador, un alcalde. Debería ser las mismas condiciones, porque somos seres humanos. Y los humanos prácticamente somos sujetos de la tierra, sujetos del universo. Entonces, por ende, los pueblos jamás se equivocaron en rendir tributos al universo, cosa que un Estado en Colombia y muchos de otros sectores democráticos no han entendido o no quieren entender de qué se trata la cosmocracia dentro de los pueblos. Entonces eso hay que llevar y enseñarle al pueblo colombiano que la cosmocracia va con la producción limpia, que la cosmocracia va con una garantía de buscar la seguridad alimentaria, por ejemplo. Y así hay infinidad de cosas para hablar, entonces cómo se convierte en una alternativa y cómo se convierte en un voto crítico que le decimos al Estado, este es el camino, este es el enfoque, pero a unas personas no la van a escuchar. Y ahí la importancia de la participación. Entonces nosotros estamos llamados a motivar a las comunidades y a las sociedades a que participen. Estoy de acuerdo con lo que planteó la señora Rosal desde el punto de vista de la mujer. Claro, de eso se trata. Ustedes saben que hace 10, 20 años la mujer no tenía esa resonancia que tiene. Igualmente lo que plantea don Farú. Está diciendo que los derechos hoy se convirtieron sujetos de la democracia. Así es. Muy de acuerdo en eso. Pues lastimosamente el tiempo es corto. Hay mucho por explicar y hacer un debate todavía mucho más amplio. Yo creo que con estos insumos que aportamos, pues da mucho para entender de qué se trata la participación, de qué se trata, cómo contribuir a la política del voto crítico y cómo fortalecer una democracia. Eso es lo que dice la pregunta en general. Entonces espero pues nos deje una lección a todos a esto. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar.
Bueno, de antemano, agradecerles, ¿no? A ustedes quienes me han dado la oportunidad de hacer partícipe de esta organización, como lo es el Cabildo Cumbaltar Pastos Bogotá. Muchas gracias. Gracias, Igualmente a buenas noches. ustedes, muchas gracias.